Gracias, Jorge. Buenos días. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas. La epístola a los Gálatas, que el domingo pasado comenzamos a estudiar y comenzamos desde versículo 1 hasta versículo 3. Hoy vamos a seguir avanzando un poquito en el libro de Gálatas, un poquito nomás, no mucho, pero vamos a ir avanzando. Es interesante, el viernes tuvimos una reunión de matrimonios en Don Torcuato, una excelente reunión, muy linda, muy bendecido. Conocí a varios matrimonios que no sabía que estaban asistiendo a la iglesia en Don Torcuato y fue de mucha bendición. También estuvieron Hugo y Cristina con nosotros allá, así que también fue de mucha bendición eso. Pero, claro, el viernes el mundo celebró el Día de los Enamorados, ¿no? Era el día en el que todos hacíamos algún regalo. Bueno, no todos, yo no le hice ningún regalo, ¿no? Lo cuento porque Ali está en la clase con los chicos, entonces. Pero venía el día anterior, tenía que hacerme un fondo de ojos el jueves y cuando volvía en el colectivo ya vi que algunos venían con un paquetito de regalo, con flores, cosas así. Y si pensamos en el amor, podemos pensar en las canciones que hay, ¿no? Hay cientos o quizás miles de canciones en el mundo que hablan del amor. El amor de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, el amor de los padres hacia los hijos, o a la inversa, de los hijos hacia los padres, el amor que normalmente tenemos unos para con otros, el amor quizás por un equipo de fútbol, el amor quizás por alguna persona que es de nuestro afecto, aunque no sea un familiar. Y así como tenemos también todas estas canciones, tenemos cientos de películas, ¿no? Que quizás algunas veces hemos visto que también hablan acerca del amor, el amor que tenemos unos con otros, el amor que podemos compartir. Incluso hay películas de el amor que tenemos hacia nuestras mascotas, ¿no es cierto? O hacia nuestro hogar, hacia nuestro auto, el amor que tenemos, cada uno deposita su amor en distintas cosas. Y la demostración de ese amor, las cosas que hacemos por amor, ¿no es cierto? Algunos, como diría Martín Fierro, dice que es tonto el criollo macho cuando el amor lo domina. ¿Por qué? Porque nos enamoramos y es todo lindo, todo color de rosa, vemos mariposas por todos lados y florcitas y cosas re lindas. Y como decía recién, todos hacemos algún sacrificio por amor, ¿no es cierto? Todos o renunciamos a algo o hacemos algo que sabemos que a la otra persona le gusta, le agrada, y acompañamos a esa persona con amor. Y estaba pensando, entre tantas películas que hay una película que supongo que todos vimos, o si no la viste, quizás algún día la vas a ver, es Titanic. En Titanic es la historia de amor ni sé cómo se llaman los personajes, aunque la vi un montón de veces. Pero hay dos escenas que siempre me llaman la atención de la película Titanic. La primera es cuando ella, a pesar de que el barco se está hundiendo, él está amarrado con esposas a un caño y ella no le importa nada, baja para rescatarlo. Ella va a rescatarlo, busca un hacha
y me parece muy de película que justo el primer hachazo que pegó rompió las esposas, ¿no es cierto? Y lo libertó y él salió corriendo y fueron. Pero la otra escena que me llama mucho la atención también de esta película es cuando ya están en el agua y no podían estar los dos sobre la madera porque se iba a hundir o porque no entraban. Entonces, él hace ese sacrificio tan grande. Él deja que ella esté sobre la madera y él muere congelado, ¿no es cierto? Allí en la película. Y son cosas que uno a veces dice, no sé si yo lo haría. Pero cuando está ese momento, cuando llega el momento de tener que pensar en la persona en la que amás, haces ese sacrificio. Decís, lo voy a hacer porque ella quiere, porque él quiere. Voy a hacer este sacrificio y voy a dar mi vida por esta persona. El apóstol le está escribiendo acá a los Gálatas. El otro día veíamos que él le decía, él mostraba que él realmente era un apóstol de Jesucristo y mostraba que les estaba deseando, no solamente él, sino todos los hermanos que estaban con él, a ellos gracia y paz del Señor. Y ahora vamos a ir al versículo 4. En el versículo 4 dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El apóstol les está diciendo lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte, Padre amado, porque en ella encontramos, y especialmente en este versículo, Señor, ese gran amor que tú mostraste para con nosotros. Ese gran amor que hizo que tu Hijo se diese a sí mismo para perdonar nuestros pecados, para librarnos, Señor, de los pecados. Rogamos que podamos comprender, Señor, ese enorme sacrificio. Podamos comprender lo que realmente Él hizo por nosotros y que por amor podamos vivir vidas que te honran y vidas que te glorifican. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que Pablo está escribiendo esta epístola a los Gálatas porque habían entrado en medio de las iglesias de Galacia hombres que ahora le estaban diciendo a los Gálatas, la fe, solamente la fe no les alcanza para llegar al cielo. La fe no sirve solamente para llegar al cielo, necesitan agregar algunas cosas. Y le pedían a los hombres que se circunciden. Le pedían a las mujeres y a los hombres que guarden los días de reposo, que guarden las fiestas que Israel tenía que guardar. Y Pablo entonces va a comenzar diciéndoles, aquí en versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es interesantísimo. Porque ¿qué merecíamos nosotros? ¿Qué merezco yo hoy de parte de mi Señor? ¿Qué es lo que hicimos nosotros para merecer que Él diese su vida por nosotros? ¿Qué es lo que merecemos nosotros por la vida que llevamos para que Él se entregue por nosotros? Es un amor incondicional, es un amor que solamente Dios puede tener, porque nosotros éramos sus enemigos, vivíamos del lado contrario
a Dios. Pertenecíamos a nuestro padre el diablo, dice el Señor. Sin embargo, Él quiso venir a morir por nosotros. Romanos en el capítulo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso me está describiendo a mí antes de haber aceptado a Cristo como Salvador. Eso te está describiendo a vos antes de aceptar a Cristo como Salvador. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. A veces creemos que hacer buenas obras nos ayuda. Dios dice, no hay ninguna obra que sea buena. No hay nada que podamos hacer que nos acerque a Dios. No hay nada que podamos hacer que haga que estemos un poquito así de cerca de ganarnos el cielo. Pablo le dice acá a los romanos, que nuestra vida sin Cristo es una maldición. Que nuestra vida sin Cristo no sirve para nada. No tenemos la capacidad de poder hacer algo que nos salve, de poder hacer algo que nos acerque al Señor. El Señor le dice a sus discípulos en Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El Señor dio su vida, el Señor puso su vida por nosotros. No importa lo que nosotros éramos. A Él no le importó. ¿Cuántos de nosotros habremos maldecido a Dios alguna vez? ¿Cuántos de nosotros, sin importarnos, hicimos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice? Cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos a Dios. Cuando estábamos alejados y sin conocimiento de nuestro Señor. Pero Él, en su gran amor con que nos amó, dio su vida. Él dio su vida. Él no fue obligado. Él no fue puesto allí por el Padre contra su voluntad. Él quiso dar su vida. Antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, cuando estaba la Trinidad allí planificando hacer el mundo, Él ya sabía que un día iba a tener que ir a la cruz del Calvario a morir para perdonar nuestros pecados. Y Él no estuvo allí con el Padre y con el Espíritu Santo diciéndole, pero ¿están seguros que hay que hacerlo? ¿Están seguros de que tengo que hacer ese sacrificio? No fue así. Él estuvo dispuesto en todo momento, Él estuvo preparado en todo momento. Él estaba listo para dar
su vida por nosotros. A Él no le importó nada de eso. Él pensó en nosotros, vio nuestra condición y se entregó por nosotros. Se entregó por nosotros para liberarnos de toda una eternidad en el infierno. Se acordó de nosotros para librarnos de una vida de pecado hoy en día. Se acordó de nosotros para que podamos gozar por toda la eternidad de su presencia y la presencia de nuestro Padre eterno. Él nos rescató. Pablo le está dando algunas instrucciones a los hermanos en Éfeso y les dice en el capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por nosotros. Vez tras vez lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Vez tras vez lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Hay un solo mediador y es Jesucristo. Y Él se dio. Él se dio por nosotros. Él no tuvo ningún problema. Tito dice, o Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor dio su vida, el Señor puso su vida, entregó su vida por cada uno de nosotros. Cuando no lo merecíamos, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos, dice Pablo en Efesios. Cuando no queríamos saber nada de Dios, aunque fuese el más religioso que había en esta tierra. La realidad es que no quería saber nada de Dios. La realidad es que era imposible llegar a Dios. Pero Él se dio. Él se dio por vos y se dio por mí. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. En Efesios, nuevamente en capítulo 5, Pablo les dice a los hermanos en Éfeso, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio. Era un sacrificio que Él tenía que hacer para que nosotros podamos tener vida eterna. Para que nosotros podamos vivir una nueva vida. Para que nosotros podamos tener la certeza de que si morimos un día vamos a resucitar y que vamos a pasar toda la eternidad al lado de nuestro Señor. Ese era el sacrificio que Él tenía que hacer. Y no lo pensó dos veces. No dijo, bueno, espero que ese día no llueva. O espero que ese día no haga tanto calor. No dijo, voy a ver cómo me preparo. De hecho,
Podemos ver en los evangelios todo lo que Él tuvo que sufrir antes de ir a la cruz. Los insultos, los golpes, los maltratos, la corona de espina. Estaba podando mi limonero antes de ayer y tiene espinas muy grandes y me pinché por todos lados. Imagínense esas espinas entrando en su cabeza. Él lo hizo por vos. Él pensó en vos cuando estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario. Él estaba hablando con el asesino que estaba crucificado al lado de él, con el ladrón que estaba al lado. Él estaba muriendo allí en la cruz del Calvario por vos. En un par de meses vamos a llegar al capítulo 2 y en el versículo 20 Pablo les dice a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pues más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Juan, en 1 Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida. Él puso su vida, Él dio su vida. Él no necesitó pensar en si Marcelo era un poquito bueno, si se merecía algo de lo que Él estaba haciendo. Él no pensó si alguno de nosotros, cuando creyésemos, íbamos a ser fieles, porque sabe que somos infieles. Él no pensó si vos, después de que habías creído, ibas a entregar tu vida a Él, porque eso no importaba. Eso no le importaba a Él. Creo que no nos queda ninguna duda de que fue un sacrificio voluntario, que fue por su pura y exclusiva voluntad que Él fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor. Pensamos en este muchacho en la película que prefiere morir congelado él antes que muera su novia o quien fuese. Él prefirió sacrificarse, pero Él se sacrificó para que una sola persona se salvara. El Señor Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo por todo el mundo. El Señor Jesucristo lo hizo por vos y lo hizo por mí. Cuando estaba en el Getsemaní, allí un rato antes de que lo llevasen preso para después crucificarle, Él oró al Padre, oró con angustia. Y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba agonizando. Él estaba ahí con sus discípulos y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. El Señor Jesucristo, como hombre, estaba agonizando. Otro de los evangelios narra de que su sudor era como grandes gotas de sangre. Porque Él estaba sufriendo sabiendo lo que Él
estaba por hacer, lo que Él iba a hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento si era por amor? ¿Por qué tanta angustia si era por amor? Es por una sola razón. Y Pablo la describe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nunca cometió pecado, pero por nosotros lo hizo pecado el Padre. Él no cometió pecado, pero sin embargo Él cargó sobre sí tus pecados. Él cargó sobre sí el pecado que cometiste desde que estabas en el vientre de tu madre hasta el día que vayas a la presencia del Señor. Gálatas capítulo 3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él cargó sobre sí todos nuestros pecados. Como siempre decimos, los pasados, los presentes y los futuros. Por eso tenemos un abogado y podemos ir al Padre y pedir perdón. Por eso podemos tener la certeza de que todos nuestros pecados van a ser perdonados. Por eso podemos tener la certeza de que si pido perdón estoy limpio. Él ya se olvida de mis pecados. Él ya me perdonó. De hecho, el Señor nos ve como santos a través de Jesucristo. A pesar de los pecados que aún sigo cometiendo. A pesar de los pecados que aún seguís cometiendo. Busquen Isaías, por favor. Vamos a leer allí. Un pasaje muy conocido, pero que nos describe perfectamente lo que Pablo está diciendo acá en Gálatas 1:4. Capítulo 52, desde el versículo 13 en adelante, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue costado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías nos relata acá, Isaías nos muestra acá el sufrimiento que Cristo iba a padecer. Todo lo que pasó en esos días, desde cuando Él estaba en el Getsemaní, sabiendo que iba a ser entregado, sabiendo que iba a ser puesto preso, sabiendo que iba a tener que sufrir el escarnio de hombres que lo iban a maldecir, sabiendo que tendría que llevar esa corona de espinas por vos y por mí. Cuando sus manos fueron traspasadas, cuando sus pies fueron traspasados, cuando Él estaba colgado ahí en la cruz, no estaba siendo obligado por el Padre. La única obligación que Él tenía y que pesaba en su corazón era perdonar tus pecados, dar su vida por vos, conseguir lo que no podía la humanidad conseguir sin otra manera, conseguir la vida eterna, para que nosotros la podamos disfrutar, para que nosotros podamos un día estar con nuestro Señor. No hay dudas, viendo este pasaje, de el gran amor que el Señor tuvo, que el Señor tiene y que tendrá por cada uno de nosotros. Y Pablo les dice acá a los Gálatas, ¿por qué no va a alcanzar? ¿Por qué no va a servir un sacrificio tan grande? ¿Qué más quieren hacer? No necesitan nada más. Él ya dio su vida por ustedes. Él ya entregó su vida por ustedes. Ahora, si estás mirando esta transmisión o si estás hoy con nosotros y todavía no comprendés que ese sacrificio fue para salvarte, quiero decirte que la muerte de Cristo en la cruz de Calvario puede darte la vida eterna. Solamente tenés que aceptar ese sacrificio. Solamente tenés que aceptar que sos un pecador o una pecadora y que Cristo murió para perdonar tus pecados y que quiere darte vida eterna. Si estás viendo la transmisión, escribinos y vamos a hablar un poco más profundo acerca de eso. Si estás acá y querés que charlemos después de la reunión, nos sentamos y charlamos un ratito más acerca de esto. El Señor dio su vida. El Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero Pablo va a seguir y volvemos a Gálatas
y haciéndoles entender acerca de este gran sacrificio. Él les dice, el cual dio su vida, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo dice a los Gálatas, ya no tenés que vivir en pecado, porque el Señor Jesucristo te libró cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que lo estudiamos cuando estudiamos cuando estudiamos Colosenses? Él venció al pecado. Él venció a las huestes espirituales que tratan de hacernos pecar cada día. Ya están vencidos. No tenés que vivir en pecado. No necesitas vivir en pecado. El pecado ya no tiene poder sobre vos. Cuando creíste en Cristo como Salvador, Él te da el poder de Él para vencer el pecado. Entonces, no podemos decir, es más fuerte que yo. No podemos decir que es algo que no podemos controlar. Escuchaba una predicación el otro día y el pastor que estaba predicando contaba que un pastor, amigo suyo, le contaba, él es consejero también, y le contaba que aconsejando a un hombre le decía que no podía dejar la pornografía, que no podía dejar a sus amantes. Y él aconsejándole le dijo, y si yo te digo, si dejas a tu amante y yo te doy $100,000, ¿qué haces? Y este hombre le dijo, bueno, creo que aceptaría. Y el pastor le dijo, entonces no es algo que no puedes dejar, es algo que no querés dejar. Y te invito a que pienses en esto. Si hay algo que vos estás haciendo que va en contra de la voluntad de Dios, pensá que no es algo que no podés vencer. El Señor ya lo venció. El Señor ya lo venció. Los pecados, los peores pecados que uno pueda pensar que puede cometer, el Señor ya lo venció. Si vos no lo dejás, es por tu voluntad. Es porque vos no querés dejar el pecado. Es porque a vos te gusta vivir en pecado. Cristo ya se dio. Cristo ya murió. Él ya nos libró de este presente siglo malo. Él ya murió para que vos y yo no tengamos que vivir más en pecado. Y cuando hablo de pecado, hablo también de las cosas que tenemos que hacer y que no hacemos. Si vos no tenés tiempo para leer tu Biblia, si vos no tenés tiempo para orar, estás cometiendo pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice el Señor. Entonces, si vos sabés lo que tenés que hacer y no lo hacés, es pecado. Es pecado. ¿Cuántas veces esta semana agarraste tu Biblia para leer? ¿Cuántas veces esta semana dijiste, me voy a hacer un tiempo para orar? Estamos muy ocupados. Gracias al Señor, en la fábrica donde trabajo, ahora hay horas extras. Están tomando gente y les pido que estén orando. Maxi tiene que ir a una entrevista esta semana y Gonzalo, el esposo de Salo, también. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. Pero ¿qué pasa?
Yo me quedo a hacer horas extras. Y llego cansado a casa. Claro, estamos trabajando 12 horas por día. Maxi me decía el otro día, estábamos charlando y él me decía, yo trabajo 12 horas todos los días, ahora si voy a trabajar ahí tengo que trabajar 9 horas. Lo hago de taquito, porque no me voy a cansar, voy a estar re tranquilo. Se me va a pasar rapidísimo. Pero trabajo 12 horas, llego cansado a casa. Quiero comer, quiero bañarme, quiero ir a dormir un rato. Pero ¿y cuándo agarro la palabra de Dios? ¿Cuándo dedico tiempo a orar? Pero mi mayor tentación en este momento no es que me quedo a hacer horas extras y entonces no tengo tiempo. Mi mayor tentación en este momento es que el jueves, cuando llegué del trabajo, estaban mis 2 nietas en casa. ¿Y qué hago? Les digo, no, vayan con la abuela que yo voy a estudiar. Vayan con la abuela que yo voy a orar. No, yo quiero pasar tiempo con ellas. ¿Y es malo? No, es hermoso. Pero tengo que hacerme tiempo para orar. Tengo que hacerme tiempo para leer la palabra de Dios. El Señor me quiere hablar cada día por medio de su palabra. El Señor quiere que yo me acerque a Él en oración cada día, en cada momento, en cada circunstancia que me toca vivir. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? El pastor Javier decía en su prédica, creo que fue el viernes, salgo del trabajo y quiero llegar, o fue acá, no sé, quiero llegar para encontrarme con mi esposa y pasar tiempo con ella. Y eso es lo normal, eso es lo que nos tiene que pasar. Si yo no quiero llegar a casa para no ver a mi esposa, es pecado. Porque lo normal es que yo quiera llegar y estar con ella, pasar tiempo con ella, tomar unos mates, tomar un poco de agua, disfrutar de un tiempo con ella. ¿Cuánto más con nuestro Señor? ¿Cuánto más con nuestro Señor? Pero parece que no nos pasa eso. Parece que no disfrutamos estar en la compañía de nuestro Señor. Nos cuesta. Nos cuesta un montón. Nos cuesta cuando el Señor nos dice que hay tal o cual cosa que no podemos hacer. Nos cuesta cuando pensamos en que en vez de estar mirando un partido de fútbol tengo que ir a leer mi Biblia. Que cuando puedo quedarme a hacer horas extras y ganar un poquito más de plata tengo que ir a casa para leer mi Biblia, para orar. O tengo que ir a la iglesia para hacer ministerio. O tengo que ir a testificar a alguien para que conozca el Evangelio. Estamos en un tiempo en el que los cristianos estamos súper cómodos con lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos súper cómodos con que mi vecino que no creyó en Cristo se vaya al infierno. Lo decimos y me da escalofríos. Porque no quiero que se vaya al infierno. Pero ¿y qué hago? ¿Cuándo fue la última vez que le prediqué el Evangelio? Si es que alguna vez se lo prediqué. Estamos muy cómodos porque no hay persecución en la Argentina. Nadie va a vernos con la Biblia bajo el brazo y va a llevarnos presos.
Estamos cómodos porque nadie nos va a matar por predicar el Evangelio. Te matan para robarte el celular o te matan para robarte las zapatillas, pero no te matan porque les prediques el Evangelio. Y eso nos hace estar cómodos. Eso nos hace vivir vidas que son mediocres. Vidas que no están consagradas a nuestro Señor. Vidas que no están entregadas de lleno a nuestro Señor. Cuando lo que Pablo les dice acá a los Gálatas es que Él ya nos libró de este presente siglo malo. ¿Para qué? ¿Por qué nos quiso librar de este presente siglo malo? Fíjense en lo que dice el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él está hablando de hacer la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y a Él tenemos que dar la gloria. A Él tenemos que honrar con nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que estar consagradas a Él. Porque Él se dio por nosotros. Porque Él hizo ese gran sacrificio por nosotros. Porque Él no dudó. Porque llovía. O porque se oscureció la tarde cuando Él estaba siendo crucificado. O porque el velo del templo se rasgó. O porque era mucho lo que iba a tener que sufrir. Él no lo dudó. Él dio su vida, Él puso su vida. Él quiso ir a morir por vos. Él quiso ir a entregar su vida por vos. No solamente para darte vida eterna, para librarte de cada uno de los pecados que te acechan, de cada uno de los pecados que están allí alrededor tuyo tratando de hacerte caer. Y Él dio su vida para que podamos dar con nuestras vidas la gloria a nuestro Señor por los siglos de los siglos. Porque así es como lo vamos a hacer. Si le das la gloria ahora que estamos en esta vida terrenal, ¿cuánto más lo vas a hacer el día que estemos con Él cara a cara? Entonces, te animo a que medites, te animo a que pienses en ese gran sacrificio que el Señor hizo, a que pienses en que Él dio su vida por vos, en que Él quiso ir a morir por vos y perdonar tus pecados, librarte del presente siglo malo y darte la oportunidad de que vivas para dar la gloria al Señor. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte por lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas, Señor, porque eso mismo tú nos estás diciendo hoy a nosotros, porque eso mismo tú lo estás enseñando a la iglesia acá en Villa de Mayo. Rogamos que obres, que trabajes en nuestras vidas, que trabajes en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en Villa de Mayo, en Buenos Aires, en Argentina y en el mundo, para que podamos salir de la comodidad en la que estamos viviendo, para que podamos salir del letargo en el que estamos viviendo, Señor,
para consagrar nuestras vidas a ti, para entregar nuestras vidas a ti, Señor. Que podamos desear cada día dejar ese pecado que creemos que no podemos dejar. Dejar de lado nuestro orgullo, dejar de lado lo que nos está pasando, para entregarnos pura y exclusivamente a ti, para vivir el resto de nuestras vidas, para darte la gloria y darte la honra. Y rogamos, Señor, por aquellos que están viendo esta prédica, por aquellos que aún no te conocen como Salvador, que tú estés trabajando en sus vidas para que puedan llegar a entender y puedan llegar a aceptar a Cristo como Salvador. Rogamos que obres en la vida de aquellos que aún no te conocen, Señor, para que puedan llegar a ser salvos. Y en la vida de los que ya somos salvos, para que estemos entregando todo, absolutamente todo a ti, Señor. Lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos.